Familia de Awaken, qué gusto saludarte. Esta es nuestra tercera semana de devocional en la carta, en la epístola a Pedro. Seguimos en el capítulo 1 y gracias, primeramente gracias por seguirte conectando, sintonizándonos en YouTube. Por favor, suscríbete. Este devocional es para ti, lo hacemos con amor, pero principalmente es Dios dándote de su palabra. No es el predicador, es el Señor, es la autoridad de su palabra y su Espíritu Santo. Pero la frase comprados por sangre se dice muchas veces en las iglesias, pero a veces no comprendemos por qué fuimos comprados, de dónde Él nos compró. Y la palabra de Dios en Pedro es muy clara. Fuimos comprados de nuestra vieja vida. Y no fue cualquier precio, no fue oro, no fue plata, no fueron utensilios, no fue una ropa, fue la sangre preciosa de Jesús. Y estamos en los versos 17 al 25 para terminar justamente el primer capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 25. Y son en los que me gustaría que hoy estudiáramos. Recuerda, este es un devocional, no es una predicación. Es para que tú en casa, con esto y el documento que te pasamos en nuestro grupo de WhatsApp, si tú no estás inscrito, pídelo en conexión, por favor, y te unimos a este grupo de WhatsApp, pero ahí recibes cada semana, cada miércoles, el documento para que tú puedas observar, interpretar y aplicar el texto a tu vida. Pero ve conmigo, esta ocasión me gustaría leerte en la NTV. Yo soy muy fiel a la Reina Valera, me gusta enseñar la Reina Valera, pero esta ocasión te voy a cambiar un poquito para que entiendas más claramente el lenguaje. Y vamos para allá. Y acompáñame, primera de Pedro 1, los versos 17 al 18. Y dicen así: recuerden que el Padre Celestial a quien ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir de una manera reverente, con temor de Él mismo, durante su estadía aquí como residentes temporales. Verso 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales estos pierden su valor. Me encanta porque Pedro en 2 versos nos dice a quién pertenecemos, de quién somos, dónde está nuestra identidad, quién nos compró y de quién vamos a permanecer eternamente y para siempre. Es decir, somos de Jesús. Pero Pedro le sigue escribiendo a un pueblo elegido por Dios, pero este pueblo recuerda que había sido expatriado y esparcido por el imperio y eran extranjeros en una tierra difícil, hostil, agresiva y habían sufrido, ¿verdad?, las penitencias que a veces da el Evangelio por ser fiel al Señor, pero son buenas penitencias, ¿verdad? Son los resultados de tener una vida obediente en Cristo Jesús. Sin embargo, les está diciendo y recordando, ustedes, aunque un tiempo fueron esclavizados, ahora recuerden que quien los compró es Jesús con su propia sangre. Les está diciendo, ustedes han sido salvados, ustedes han sido redimidos. Es como si Pedro les dijera, ¿de quiénes son hijos? Recuerden de quién. Recuerden que a pesar de su dispersión en esa tierra hostil, ustedes han sido seleccionados por un propósito muy importante. Y les está diciendo que la forma en cómo fueron comprados es más precioso que cualquier otro metal, cualquier oro, cualquier plata. Les está diciendo que ellos ya no se preocupen porque han sido adoptados por lo que Jesús hizo. Y además dice que Él no tiene, ¿verdad?, preferidos, favoritos. Esto en la Reina Valera, si tú lo lees, dice que Dios no hace acepción de personas. Es decir, si vamos a Santiago 2, tú verás que Dios es juez, Dios es soberano y Él no tiene favoritos. Entonces, prácticamente todos pueden venir a Él, pero Dios también elige. Y podemos decir, ¿cómo es que elige? ¿Cómo es que llegamos a Él? Porque Él nos compró en Cristo Jesús. Nos compró con la sangre preciosa del Cordero. Cuando Isaías decía que sería el Cordero inmolado
en el cual los pecados serían perdonados, se refería justamente a lo que Pedro también está diciendo. La sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario es el boleto perfecto para el no creyente, para el que ha estado siendo separado de Él. Sin embargo, por su gracia, recuerda, por gracia, por fe somos salvos. Y eso no viene de nosotros, no es por lo que hayamos hecho, no es por nuestras obras. Es porque el Señor ya lo puso en nosotros, pero Él no hace acepción y no dice estos sí y estos no. Si tú y yo somos salvos en Cristo Jesús, es por su gracia y su misericordia. Es como, imagínate que tu papá es el juez de la ciudad. Imagínate solo eso. Es recto, es justo. No se deja comprar, no se deja sobornar. Él no tiene favoritos. Él es verdaderamente justo. Tú lo amas y le dices papá con toda confianza. Pero él sabe, pero él sabe que te ama y tú sabes que lo amas. Sin embargo, tu conducta muchas veces y mi conducta muchas veces puede ser no la correcta delante de nuestro Padre. Sin embargo, Él nos sigue amando. Nos ama porque Él es soberano y es buen juez. Siempre decimos, Dios es amor, y sí lo es, pero también Dios es juez y justo. Y Él evalúa, Él mide, Él sabe realmente quiénes son sus verdaderos hijos. Los que han sido llamados por Él, los que han sido comprados por sangre, y no por oro y no por otra cosa. Así que tú y yo somos llamados hijos de Dios por lo que Él hizo. Me encanta porque la visión que Dios da a través de esta porción de la Escritura es que tú tienes que pensar esto. Esta semana toma un área en la que tú crees que nadie ve, en lo privado. No tiene que ser visible, pero tal vez cuando vayas manejando, estés orando en tu recámara, tal vez cuando estés a solas con tu celular, piensa en cómo estás viviendo esa paternidad, cómo estás viviendo esa adopción. ¿La estás viviendo teniendo una vida que agrada al gran juez, al Señor justo, eterno y poderoso? Pedro está diciendo a este grupo de expatriados, sean reverentes con el Señor, sean agradecidos con el Señor, sean personas que reconozcan, porque el verso 18 por eso dice, ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que llevaban. Tú y yo llevábamos vidas desordenadas. Sin Cristo, nuestra vida iba hacia un matadero, nuestra vida iba hacia una desgracia, pero solo en Cristo Jesús ahora nuestra vida tiene sentido, porque tu vida y la mía no fue pagada con oro y con plata, las cuales pierden su valor. El Audi que has visto a tu vecino manejar, la gran casa que tiene el primo o el tío, todo eso se va a terminar. Eso no nos va a llevar a ningún lado, no nos lleva a la vida eterna. Solo la sangre preciosa de Cristo Jesús. Versos 19 y 21, Pedro está recordándote cuánto vales, cómo fuiste comprado y cuál es tu valor. Muchas veces podemos decir que alguien le da un valor a las personas. Si tú recuerdas la esclavitud, minimizaban el valor de una persona. Pero en Jesús tenemos un gran valor. Mira lo que dicen los versos 19 al 21. Y dice Pedro así, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado sin mancha. Qué hermoso. Jesús no tiene pecado ni mancha. Verso 20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. O sea, desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Verso 21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios mismo y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. No con oro ni con plata, no de ninguna otra manera. Y esto nos recuerda también que en el Antiguo Testamento para cubrir el pecado se requería sangre. Se requería la presencia yendo al tabernáculo, yendo a hacer la expiación de los pecados. Se hacía un sacrificio
de una ofrenda entregada, ¿verdad?, para Dios, pero eso tendría un tiempo. Y Dios sabía que no podía continuar de esa manera. Y por eso Él envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Cristo fue el sacrificio perfecto, único y para siempre, donde su sangre puede cubrir cualquier pecado y hace justo al pecador. Y Cristo fue destinado desde la fundación del mundo, es lo que dice el verso 21, que lo hizo por amor a nosotros. Ese es el plan de Dios. Desde el Génesis, que tú y yo estábamos destinados que pecaríamos, naceríamos en pecado, pero Dios ya tenía un plan para la humanidad. Y es Cristo Jesús redimiendo a la humanidad por su sangre. Romanos 10:9 nos recuerda, ¿verdad?, que quien resucitó a Cristo, es decir, Dios, lo dio en gloria, lo puso en gloria. Tú y yo estábamos muertos. Sin embargo, el que dio su vida por ti y por mí nos hace ahora estar vivos. Y cuando estemos con Él en su presencia cara a cara, viviremos eternamente y para siempre, por lo que Él hizo, porque es el gran Cordero que no tiene pecado. Y por eso Dios lo levantó y lo hizo sumo, glorioso, para que tú y yo pudiéramos saber que cada momento en el que decimos, Abba Padre, decimos, papito lindo, solo por ti hemos sido redimidos, por enviar a tu Hijo precioso. Aquí en la Ciudad de México, cuando algunos deben y no tienen manera de pagar algo, muchos van al Monte de Piedad, ¿no? Bueno, ahora hay muchas empresas o montes de piedad, ¿verdad? Cuando alguien empeña algo y que es algo valioso, si no, no te lo reciben, y ya no tienes manera de recuperarlo, ¿qué pasa? Que esa prenda, ese objeto queda perdido, a menos de que alguien pague el precio por el rescate, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo que significa ser redimidos. Estábamos empeñados a la esclavitud del pecado. Tú y yo estábamos esclavizados al pecado. No había quien pagara, solo Cristo. Y con su sangre preciosa Él puso el rescate, le puso el precio y Él tuvo que morir, pero resucitó y lo hizo por amor por ti y por mí. Así que, imagínate, éramos deudores, estábamos perdidos, no había quien pagara y Cristo lo hizo y pagó todo. Entonces la pregunta que te hago es, ¿cuánto vales para Dios? ¿Cuánto vales para Dios? Porque el precio que Jesús pagó es muy alto. Versos 22 al 25, nos enseña cómo responder con amor, cómo responder como familia en Cristo, cómo responder a Jesús, quien nos compró con la misma sangre. Y por eso somos familia espiritual, porque fuimos comprados con la misma sangre. Pero mira, acompáñame a los versos 22 al 25. Y dice, al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Pedro está hablando de cómo hemos sido purificados, nuestras almas, nuestra vida, y cómo obedecer a Cristo, cómo amar a Cristo, pero también amarnos entre los unos a los otros, es una respuesta de adoración por lo que Él hizo en nosotros. Esta es la nueva vida, que amemos al Señor y nos amemos los unos a los otros. Es la nueva simiente que no es incorruptible. En la Reina Valera vas a encontrar estas palabras, corruptible, incorruptible. Pero está diciendo Pedro que la palabra que vive y permanece es para siempre. Es la que Dios ha puesto en ti, en mí. Y no es como hace la carne, porque dice, ¿verdad? La palabra que toda carne es como la hierba. Es decir, florecemos un tiempo, pero luego este cuerpo muere, se marchita, se deteriora.
Yo no soy el mismo que hace 20 años, estoy seguro que tú tampoco. Yo estoy enfermo o puedo tener enfermedades o tengo situaciones. Sin embargo, el Espíritu, su palabra, su presencia están con nosotros permanentemente. Y esa es la línea completa de la identidad del creyente en Cristo, que éramos de una manera que estaba en una vida corruptible y ahora Él por su palabra y por lo que Él hizo con su sangre preciosa, ahora estamos en un estado incorruptible que no se deteriora espiritualmente. ¿Por qué? Porque en Cristo fuiste elegido, en Cristo fuiste redimido, en Cristo eres amado y cuando estés en su presencia serás glorificado para darle gloria a Él. Y es lo que nos enseña en la misma palabra en Romanos 5:8, que si confiesas a Jesús como Señor y crees que Dios lo resucitó, serás salvo. Esa es la certeza y la esperanza que tenemos, una esperanza que no avergüenza. El mundo se avergüenza, ¿sabes? Vivimos en un mundo que engaña peligrosamente. Es como quien habita en una zona rodeada de situaciones hostiles. No sé, vas a un barrio difícil, pesado, y te sientes que caminas con peligro, ¿verdad? Pero sabes que a pesar de ese posible riesgo y peligro, el Señor te protege. Claro, no para que andes en la noche exponiéndote y siendo imprudente, ¿no? O falta de sabiduría. Más bien, la palabra de Dios, aquí con Pedro nos está diciendo que los seguidores de Cristo, los que están seguros en Él, a pesar de este mundo deteriorado, son los que aman al Señor y se aman entre ellos. Es decir, solo los discípulos y los seguidores de Cristo aprenden a amarse porque tienen a Cristo en su vida y son leales, amorosos unos a otros. Y lo más triste es cuando el ataque viene desde dentro de la iglesia y no sabemos discernir espiritualmente. ¿Y sabes por qué? Porque no seguimos el amor de Cristo. Por eso importa cómo nos cuidamos, importa cómo nos amamos, importa cómo nos restauramos en amor, importa cómo nos perdonamos nuestras faltas. Así que termino con esto, amada iglesia. Tenemos el gran privilegio, el enorme privilegio de llamarnos hijos de Dios y llamar a nuestro Dios Padre eterno, Abba Padre. No todos pueden, no todos pueden. Y en esta ciudad hay muchos que están perdidos y que no pueden llamar a Dios como su verdadero Padre. Pero ¿qué se necesita? Venir al arrepentimiento, que ellos sepan que Cristo Jesús murió y resucitó por sus pecados y que sus pecados fueron pagados a un gran costo, a un gran precio, la sangre preciosa de Cristo. Así que te voy a dar un ánimo, pero también una petición. Cuida tu conducta, acércate más a Dios, atesora el valor que tienes en Él. No digas, ¿yo quién soy? ¿A quién pertenezco? Le perteneces a Jesús. Ama a tu familia de la fe, a la iglesia, porque ahora sabes de quién eres verdaderamente hijo. Que a partir de hoy digas, yo soy hijo del precioso Altísimo, del Dios Todopoderoso, hijo comprado por sangre y quiero vivir como tal. Dios te bendiga, te veo la siguiente semana. Hasta luego.